Ok, bueno, entonces empezamos. Este, ok. Bueno, a ver, hay que recordar qué estábamos haciendo, ¿no? Porque la verdad es que ya no nos acordamos. Bueno, yo ya no me acuerdo. Pero lo que queríamos era calcular el rotacional en coordenadas polares. Entonces habíamos empezado con una función que, bueno, aquí no sé por qué no dice R2, pero debería de ser una función que sale de una región de R2 en R2, pero esta vez está dada, la región está dada en coordenadas polares, ¿no? ¿Sí? Este, y eso significa que tenemos funciones que pues una la llamamos como la componente de fr de x, que es la primera función coordenada, y la otra la llamamos f teta de x, que es la segunda función coordenada, ¿no? Aquí las son estas que están aquí, esta y esta. Y una cosa que habíamos observado es que si estábamos pensando que esta f iba a ser un, un gradiente, entonces entonces teníamos que definir en qué base estaba dado y por algunas observaciones que hicimos dijimos, lo que pasa es que esta función, si queremos que representarla como una derivada, pues va a ser la matriz de la derivada en la base ortogonal esta R teta, que era la que ya habíamos dicho, no Rx era el vector que era que tenía la misma dirección de x y solamente era unitario, y e teta x era el vector que era perpendicular al unitario en la dirección de x, ¿no? Y bueno, y una cosa que observamos y que sí vamos a usar, que es importante, es esta cosa de aquí, que cuando uno hace la función punto, el básico, bueno, sí, el básico ERX, lo que obtiene es la primera función coordenada de la f, es decir, esta de acá arriba, y cuando uno hace f de x punto e teta de x, lo que obtiene es la segunda función coordenada, es decir, esta de acá arriba, ¿no? Y vamos a ver, vamos a ir viendo. Entonces recordamos, ¿no? La situación era más o menos así. Por acá estaba el punto x0, no sé si lo recuerdan, por ahí estaba el punto x0, y ya habíamos construido esta cosa que llamamos omega epsilon, que no es otra cosa que este cuadradito que primero pinté con rojo y después pinté con negro. Bueno, no es un cuadradito, es como, si se acuerdan, ¿no? Esta es una línea, este es un segmento de círculo, esta es otra línea, este es un segmento de círculo, por acá adentro está el x0, ¿no? Esa región es la omega epsilon y estaba descrita en mover tantito el ángulo teta y tantito ¿cómo se llama? La norma del vector, es decir, un poquito menos de R y un poquito más de R, ¿no? Y observamos que que estos conjuntos eran Jordan medible, cerrado, acotado, su frontera es una curva cerrada simple, X está en el interior, el límite de los diámetros se va haciendo a cero. Entonces, el teorema anterior a esta cosa nos decía cómo calcular el rotacional, ¿no? Es esto que estoy acá tratando de decir. Entonces, nos decía cómo calcular el rotacional era el límite cuando se mantiene a cero de esa integral dividida entre el área del omega epsilon. Acuérdense que el gamma epsilon tenía que ser recorrido en el sentido positivo, ¿no? Me voy a cambiar a la siguiente hoja porque ahí es donde tenemos las parametrizaciones otra vez. De hecho, aquí está otra vez pintada esta región, nuestra región omega epsilon. Acuérdense que es la región omega epsilon. Y habíamos parametrizado como uno 2 3 y 4. Y aquí estaban las parametrizaciones, no sé, o sea, no las voy a repetir porque más o menos todo el mundo se va a acordar. Estas son las parametrizaciones que parametrizaban 1, 2, 3 y 4. Lo que sí es que voy a hacer aquí una pequeña observación, ya que estamos en esto.
Este, a ver, estas cosas igual se pueden escribir de la siguiente manera, ¿no? Este, de hecho, estas son las coordenadas cartesianas de, pues bueno, de alguien, ¿no? Ay, ching, quería nomás Estas son las coordenadas cartesianas de alguien, pero también las podemos escribir como coordenadas polares. A ver, lo voy a escribir por acá. De hecho, si uno se fija, ¿quiénes serían las coordenadas polares de ese punto que está escrito acá de este lado? Pues sus coordenadas polares, acuérdense, la R sería T, ¿no? En este caso, chin. La R sería T y la teta, pues en este caso sería gamma 0 menos epsilon, ¿no? Sí, está bien. Esas serían sus coordenadas polares de este. ¿Y sus coordenadas polares de este qué serían? Pues en este caso la R sería R0, bueno, el radio, ¿cómo se llama eso? La norma. R0 más epsilon sería la norma y el ángulo sería T, ¿no? Entonces esas serían las coordenadas de este. Las coordenadas del sigma 3, del gamma 3, perdón, en este caso la norma sería T y el ángulo sería gamma 0 más epsilon. Y el último, gamma 4, la norma sería R0 menos epsilon y el ángulo sería T. ¿Sí está bien? Entonces, a ver, quiero hacer esta anotación. Esta es la parametrización, otra vez, la gama, voy a hacerlo en la gama 1, pero para todos es igual. Esta es la parametrización. Acá de este lado están las coordenadas cartesianas del punto y de este lado están las coordenadas polares del punto. ¿Sí está bien? Entonces uno podría escribir eso. Entonces, a ver, quiero que ahora sí quiero enfatizar lo importante, ¿no? Entonces yo creo que sí los voy a remarcar en colores. Voy a usar estas coordenadas polares porque son las que me convienen. Ahorita digo cómo, de las parametrizaciones, o sea, voy a usar estas de este lado. Y la otra que voy a usar rápidamente, si uno se acuerda de acá, es esto. A ver, ya no voy a decir mucho de lo que hicimos ayer, porque esto nomás es para recordar lo que estábamos haciendo. Pero si se acuerdan, pues después de las parametrizaciones derivamos, hicimos las derivadas, acá está, las calculamos y de hecho nos dimos cuenta que eran iguales a estas cosas a esta parte que circula ahí, ¿no? Y esta es la parte que voy a ocupar. ¿Por qué es la parte que voy a ocupar? Porque se acuerdan la observación que hicimos hace ratito. Hace ratito, si quieren me regreso. Hace ratito dijimos, fíjate que cuando haces esto, obtienes la primera función coordenada y cuando haces este producto punto, obtienes la segunda función coordenada, ¿no? Y eso es lo que voy a usar porque si se fijan, acá de este lado aparecen las E's, ¿no? Las R's y las tetas, ¿no? De este lado aparecen las SRs y las tetas. Ok, bueno. A ver, entonces le seguimos. Entonces, acuérdese usted que yo estaba interesado en calcular el rotacional, ¿no? Me voy a regresar a la página anterior y entonces aquí si uno ve, pues para calcular el rotacional, lo que dijimos en ese momento es que uno tenía que calcular esta integral y después ver qué le salía, ¿no? Bueno, entonces lo que empezamos a hacer ayer es empezar a calcular esta integral, ¿no? A ver, lo voy a poner así. Ok, espero que se vea bien. Y entonces dijimos, fíjate que la integral en la que tú estás interesado, que es esta de acá, se puede dividir en cuatro, ¿no? Gamma 1 es este arquito, acuérdense. Gamma 2 es este pedazo de circunferencia. Gamma 3 es este arquito, pero de hecho cuando lo parametrizamos acá, lo habíamos parametrizado en el sentido contrario y por eso nos poníamos este menos de aquí. Y luego gamma 4 era este de acá arriba. Gamma 4 es ese de acá arriba. Pero acuérdense que cuando lo parametrizamos, lo habíamos parametrizado al revés y por eso pusimos este signo menos de acá. ¿Sí está bien? Y entonces, a ver,
¿qué es lo que yo quiero decir? Ah, sí. Entonces quiero calcular la integral, ¿no? Entonces la integral se divide en tres, bueno, la puedo dividir en cuatro partes. Primero con respecto a gamma uno, luego esta de gamma 2, luego esta de gamma 3 y luego esta de gamma 4, ¿no? Pero aquí observamos, y aquí está subrayado, que por ejemplo la primera y la tercera iban del mismo intervalo, ¿no? La primera que está y la tercera tenían el mismo dominio, entonces las juntamos en una y nos quedó esta expresión que está escrita aquí, ¿sí? Nada más era la definición de la derivada. Y ya que nos quedó esa expresión que está escrita aquí, juntamos las otras dos, esta, y nos quedó esta expresión que está escrita acá, ¿no? ¿Sí? Y entonces, a ver, y entonces, bueno, ya casi llegamos a donde nos quedamos, ¿no? Entonces, por definición, pues uno los podía, o sea, ya los habíamos juntado. Entonces decías, este primer renglón, este renglón de aquí, es la primera y la tercera, ¿no? Y el renglón de acá abajo era la cuarta menos la segunda, y aquí le puse un menos. ¿Sí? Bueno, y entonces ahora sí ya vamos a entrar a la parte interesante, que es lo de hoy. Entonces, fíjese usted que, como dijimos acá arriba, a ver, vamos a fijarnos en esta parte de aquí, cuando uno hace la derivada de gamma uno, cuando uno hace la derivada de gamma uno, lo que obtiene de acuerdo a lo que dice este renglón es el ER gamma uno, ¿no? Entonces ya aquí, si se fijan acá abajo, ya puse, en lugar de la derivada, puse el vector, ¿no? Y por supuesto, pues también cambié gamma 3 por el correspondiente vector, y luego cambié gamma prima 4 por el correspondiente vector, y cambié gamma prima, bueno, gamma 2 prima por el correspondiente vector. ¿Sí está bien o no? Y entonces ahora sí nos concentramos en esta integral. Ahí vamos todos. ¿Alguna pregunta o comentario hasta este momento? ¿Todo el mundo está donde yo estoy? O sea, si ya llegamos al lugar donde nos quedamos ayer. Pues digan algo, digan no, sí, quién sabe. No, nadie va a decir nada. Sí, No, está bien, todo Ok. bien. Entonces le seguimos, ¿va? Sí, entonces le seguimos. Ok. Bueno, entonces recordando lo que habíamos dicho hace unos segundos, cuando uno hace f.er, o sea, esta parte de aquí, pues lo único que sobrevive es la primera función coordenada de f, y, y ya, ¿no? Eso era lo que habíamos dicho en la página anterior. A ver, lo voy a regresar tantito otra vez. Acá está, ¿no? Esto nada más avienta la primera coordenada de f, ¿no? Bueno, y una vez observen que cuando lo haces con e teta, pues avienta la segunda coordenada de f, ¿no? La que está arriba, que estaba yo diciendo, ¿ok? Y entonces, a ver, me regreso para acá, y entonces ya me voy a ir a la siguiente página. Entonces vamos a tratar de acordarnos qué dice aquí, nada más para que quede, pues para que en la siguiente página quede más o menos claro. Fíjense, aquí es F con gamma 1, ¿eh? F con gamma 1, F seguida por gamma 1, bueno, F de gamma 1 punto R, y también tenemos F de gamma 3 punto R, ¿no? Entonces voy a concentrarme en estas dos, primero que nada, y antes que decir cualquier cosa, voy a usar esta cosa de acá. A ver, esta cosa de acá. Acuérdense que tengo las coordenadas polares de gamma 13 y de gamma 1. Entonces las voy a poner así, y entonces a ver si todo el mundo me cree. Entonces voy a agarrar esto rojo,
esto rojo, y lo voy a escribir del otro lado, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Es rojo. Y lo voy a escribir del otro lado. Y les voy a cambiar de una vez el signo, y ahorita van a ver por qué, ¿no? O sea, por qué quiero cambiarles el signo, porque de hecho aquí está escrito un poco raro, bueno, no raro, pero quiero cambiarles el signo para que pueda yo decir algo, algo bonito, ¿no? Ok, entonces me cambio a la siguiente hoja. Acuérdense que el que tiene el menos es F3 y el que tiene el más es gamma 1, ¿no? Digo, perdón, el que tiene el menos es el 3 y el que tiene el más es el 1. Entonces, ok, me cambio. Ahora sí voy a escribir. Tengo menos, les voy a poner un menos porque, y el que tenía el menos, bueno, esta era la integral de de desde R0 menos epsilon hasta R0 menos epsilon hasta R0 más epsilon, y el que tenía el menos era F, y acuérdense que uno multiplicaba por E, bueno, era F evaluada en gamma 3, ¿no? Pero gamma 3 no era otra cosa que T, este, que T, coma, teta 0 más epsilon, y como estaba multiplicando por el vector E, entonces me queda la primera de f, o sea, la primera función coordenada de f, en este punto, eso es lo único que sobrevive, pues, de t, ¿no? Pero digo, pero las voy a juntar las dos. Y entonces el otro que tenía era el f1, pero bueno, cuando el f1 tenía, esa era la gamma 1 en coordenadas polares, perdón, así no era, con menos aquí. Y otra vez, como estaba multiplicando, solo sobrevivía la primera y esa sería de t. A ver si todo el mundo está de acuerdo, ¿eh? Fíjense bien en esta, me voy a cambiar a la página anterior, y me dicen si de veras está bien, ¿no? Acuérdense, era teta, gamma 3, era teta, teta, perdón, t, teta 0 más epsilon, esa era gamma 3, lo voy a poner por aquí, y gamma 1 era t, teta 0 menos epsilon, ¿no? Y otra vez que estábamos en esta primera de acá, le cambiamos el signo, pusimos el FR, porque cuando hicimos el producto punto se fue nada más el FR, y entonces sí tengo bien todo lo que tenía acá, ¿no? ¿Sí? Esa es una. Y la otra, a ver, vamos a pasarnos otra vez acá, perdonen ustedes. Y la otra, pues es esta con gamma 4 y gamma 2, ¿no? Con gamma 4 y gamma 2. Y entonces, aquí le ponemos gamma 4 y gamma 2. Ok, aquí está, ¿no? Son esta y esta. Ok, entonces para que quede bien, acuérdense que el que tiene más aquí en en el último renglón, vamos aquí abajo, el que tiene más, perdón, el que tiene más es, aquí había un menos, ¿no? Es el gamma 2 y el que tiene menos es el gamma 4. De hecho, no sé por qué los escribí así ayer, pero lo que me conviene es poner primero al gamma 4, digo, perdón, al gamma 2 que tiene signo positivo y después al gamma 4 que tiene signo negativo, ¿no? Pues a ver, lo voy a poner por acá. Entonces me pondría más, ay, ching, más, esta sería la integral desde gamma 0, teta 0 menos epsilon hasta teta 0 más epsilon. Y dije que el que tenía más era gamma 2. Entonces voy a poner gamma 2. Esto me quedaría, bueno, había un número por ahí que se llamaba R0 más epsilon. Voy a poner F, pero ahora me queda la segunda coordenada. Y gamma 2 como, tenía como, Coordenadas polares.
como coordenadas polares, ¿qué tenía como coordenadas polares gamma 2? R0, R0 más epsilon, coma T. coma T, y coma T, si lo puse así, y luego me quedaría el menos, y teníamos un R0 menos epsilon, que era el que estaba para allá, y solo sobreviviría un F, la segunda de F, la segunda coordenada de F, y aquí me quedaría R0 menos epsilon, coma T, que era gamma 4 y luego de T, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces estos últimos dos renglones que tenía yo en la página anterior se transforman en estas dos integrales que acabo de poner aquí. ¿Sí? Ahí todo el mundo va bien. O sea, eso es el primer paso nuevo que acabamos de hacer el día de hoy, es este. O sea, cambiar las anteriores por estas dos. ¿Sí? Y ya casi acaban, o sea, ya eso es casi todo lo que tenían que hacer. Este, a ver, vamos a definir, pues para hacerlo bien, vamos a definir una función auxiliar. Entonces, a ver, aquí nada más para que no nos hagamos bolas, definimos una función auxiliar que vamos a llamar g de r teta igual a r por f teta de r teta. ¿Sí está bien o no? Y de hecho, voy a escribir esto que está aquí arriba, a ver, voy a ponerle aquí. Eso nomás es una función auxiliar, y entonces regresando a mi integral, la voy a escribir ahora sí como quiero. Esto es menos la integral de R0 menos epsilon. Nomás estoy escribiendo lo de arriba, pero voy a cambiar la segunda por una que tenga que ver con G, ¿no? Para no andar cargando allí bueno, un número que me está, pues no me estorba, pero para no andarlo cargando, la primera la dejé tal cual y la segunda le voy a poner más. De hecho, si se fijan, esta parte de aquí, esta de aquí, es perdón, es G evaluada en el punto R0 más epsilon, coma T, ¿no? Ahora que lo pongo bien, es teta 0 menos epsilon, teta 0 más epsilon, y esta dije que es G evaluada en R0 más epsilon, coma T, ¿no? Y la otra es la de acá, es menos G evaluada en el punto R0 menos epsilon, coma T. TT. Sí, ahí vamos, no he hecho todavía ninguna cosa rara. Y ya acabaron. Bueno, eso de ya acabaron, no sé si me lo van a creer bien, pero pero pues ya acabaron. A ver, nada más hay que hacer unas pequeñas observaciones. Espero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Fíjense, a ver, vamos a concentrarnos en la primera, y vamos a hacer un dibujito, ¿no? ¿Sí está bien o no? Ok, vamos a hacer un dibujito. Este, Vamos a hacer un dibujito, ok. ¿Dónde agarré el dibujito? Pues supongo que aquí abajo, ¿no? Esta integral, ¿de dónde a dónde se mueve, jóvenes? Esta integral se mueve, estoy pensando en esta, voy a hacer un dibujo de... Esta integral se mueve en el intervalo R0 menos epsilon, R0 más epsilon, ¿no? Y de hecho por ahí voy a poner al R0 nomás porque está chido ponerlo. ¿Y quién es la que se mueve? O sea, la que se mueve es la T, ¿verdad? ¿Sí o no? La T es la que se mueve, ¿sí? Este, y, 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 ay, ¿qué quiero decir? Este, la T es la que se mueve, ok. Sí, puse bien todo. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero
¿Qué es lo que se mueve? ¿En dónde? Ay, yo no sé qué es lo que quiero hacer. Esperen un segundo. Entonces la T es la que se mueve. Y yo quería decir... ¿En qué se fija uno? ¿En qué se fija uno en este momento? Ya me hice bola. Esperen un segundo, déjenme lo pienso. 3 segundos. Ah, ok, sí, sí, perdonen ustedes, ya me estaba yo haciendo bolas, pero ya vi cómo es todo el asunto. Este, ujú. Entonces, a ver, si uno piensa en esta función, no sé, en esta función la voy a escribir, fr evaluada en t, ay, es que no sé cómo decírselos. Bueno, a ver, ¿se acuerdan que, sí, a ver, voy a ponerlo así, ¿no? Supónganse ustedes que definen h de x, no, h de t, nomás por definir algo, que definen h de t como la función que vale fr de t, gamma 0 más epsilon menos fr de t. O sea, nomás estoy diciendo una cosa más o menos rápido. O sea, de hecho, lo único que estoy diciendo es, fíjese usted que esta función, esta, que es la que está dentro de la integral acá arriba, este, solo depende de la t, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces uno podría pensar que, esa función es una función, pues acá voy a hacer un dibujito medio raro, pero estoy pensando pues, que por acá está la función, ¿no? Voy a ponerle un colorcito para que se vea bien. O sea, esta es una función, ¿no? Supónganse que esa es la gráfica de la función. Pues esa función va desde r menos epsilon, r más epsilon, y entonces, pues supónganse que esa es la gráfica. Entonces, esta integral de arriba, lo que está representando, pues es esta área, ¿no? ¿Sí está bien? ¿No? En mi dibujito, por supuesto. Y entonces lo que quiero decir es que por el teorema del valor promedio, este, lo voy a poner por aquí, por el teorema del valor promedio, ¿qué pueden decir? Teorema del valor promedio, ¿qué pueden decir? Que existe un bueno, no sé cómo le llamaré existe un R epsilon, sí, existe un R epsilon. ¿De dónde va a estar escogido este? Este R epsilon va a ser un punto por allá adentro, ¿no? Existe un R epsilon en el intervalo R menos 0 menos epsilon, R0 más epsilon, de tal manera que, ¿qué? De tal manera que, ¿qué dice el teorema del valor promedio? Que la integral de esta H, este, en el correspondiente intervalo R0 menos epsilon, R0 más epsilon, es igual a, la integral es igual a F, no, perdón, a H evaluado en el punto R epsilon y tienen que multiplicar por lo que mide el intervalo, ¿no? Que en este caso el intervalo mide 2 epsilon. ¿Sí está todo el mundo de acuerdo? Eso es lo que diría el valor promedio para esta función h, ¿no? Pero eso nomás es decirlo como de una forma medio rara. A ver, lo que quiero decir es que esto lo puedo cambiar por lo siguiente. O sea, esa integral es menos R0 menos epsilon, R0 más epsilon. Y uno puede decir, pues en lugar de poner esto, no, perdón, sí, ya lo dije mal, ya ven, no lo puedo cambiar por eso, o sea, lo dije mal. Esta integral, yo quiero calcular esa integral, es menos, abro paréntesis, y pongo esta parte de acá, ¿no? H evaluada en R epsilon, pues H evaluada en R epsilon no es otra cosa que la FR
evaluada en R epsilon, teta más epsilon menos FR evaluada en R epsilon, teta menos epsilon. ¿Sí está bien o no? ¿Sí? Esa es una. Y entonces, a ver, y voy a decir tarea. Acá, ¿No falta multiplicarlo por 2 epsilon? sí, ahí voy. Espérame, 2 epsilon, gracias. Sí, ¿no? Y de tarea, pues nada más que hagan, que piensen tantito, pero también se puede decir que existe un, uy, ¿cómo se llamará este? Teta epsilon, en el intervalo teta 0 menos epsilon, teta 0 más epsilon, de tal manera que, y ya no lo voy a poner, aquí ustedes hacen sus deducciones, pero lo que yo puedo decir es que yo lo puedo cambiar, de acá arriba, lo puedo cambiar por más, y tendría ahora sí 2 epsilon, lo voy a poner aquí de una vez, la función g evaluada, bueno, R0 menos epsilon menos teta epsilon, sí, esta función menos g R0 menos epsilon, coma teta epsilon. ¿No? ¿Sí está bien o no? O sea, el teorema del valor promedio les da tanto la R epsilon como la teta epsilon, ¿no? No quiero escribir mucho, pues porque ya escribí por acá, pero entonces yo puedo cambiar estas dos integrales por eso que acabo de decir. ¿Sí? ¿Ahí vamos o no, jóvenes? ¿Sí? Entonces, fíjense que ya nomás hay que concentrarse en esto que está escrito aquí. En esto que está escrito aquí. ¿Ok? Ese es el valor de mi integral. Y bueno, ya si se fijan, ya integré, ¿no? Ya nomás tengo dos funciones, la f y la g. Sí, ahí vamos. Entonces todo el mundo hasta ahí va bien. Ok. Y entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora, voy a hacerlo otra vez para este lado. Voy a hacerlo otra vez, nada más el argumento para este lado, pero un argumento similar sirve para el otro lado, ¿no? Si se fijan, ahora la R epsilon ya está fija, ya es la misma, ¿no? De aquí a acá. Entonces uno podría pensar, voy a pintar por aquí otro dibujito como el que hice allá arriba, uno podría pensar ahora en una función que va ahora bueno, que va desde teta menos epsilon hasta teta más epsilon, que de hecho son estos dos que están aquí, ¿sí está bien o no? ¿Sí? Estos dos que están aquí. ¿Y qué función estoy pensando? Pues de hecho estoy pensando en una H que sería algo así como, si no les molesta si le pongo otra vez H, ¿no? O sea, es como para hacer un argumento como el de allá arriba. H de T en este caso sería FR, de R epsilon evaluado en T, menos nada, esa sería, ¿no? Nada más esa. Sí, está bien. Y entonces, si uno pinta esta función como la acabo de decir, si uno pinta esa función como lo acabo de decir, entonces, ¿qué es esto de acá arriba? Esto de acá arriba no es otra cosa, lo voy a poner por aquí, sí me queda espacio, ok. Lo voy a poner por aquí, esa cosa de ahí arriba, si uno lo observa detenidamente, es h evaluado en teta menos epsilon menos h evaluado en teta menos epsilon. Perdón, creo que lo dije al revés. Esta expresión de acá arriba dentro del paréntesis es h evaluado en teta más epsilon, ¿sí? Y esta expresión de acá, bueno, sí, es toda la expresión, es h evaluado en esto menos h evaluado en eso, ¿no? Sí, ahí se ve de la fórmula. Y acuérdense que estábamos suponiendo desde el principio, espero que se acuerden, que la F, el campo vectorial, era de clase C1, ¿no? Entonces, como es de clase C1, pues tiene derivada y tiene derivada continua.
Y entonces tanto la FR como la F teta también son derivables y tienen derivada continua. ¿Sí está bien o no? Entonces, la F, que sirve para describir la H, la FR, lo único que quiero decir en este momento es que la FR es una función que es derivable y además tiene derivada continua. ¿Sí está bien? Y, Eh, y entonces la H, pues es una función que va de los reales a los reales, y que tiene derivada, y que es derivable, ¿no? Y su derivada es continua. ¿Sí? Ahí vamos. Y entonces uno podría decir, bueno, pues entonces otra vez suponte que la H está por ahí. Y entonces yo lo que voy a aplicar ahora es el teorema del valor medio, ¿no? Entonces, ¿qué me diría el teorema del valor medio? Entonces el teorema del valor medio me diría, pues por el teorema del valor medio, lo voy a escribir por aquí, por el teorema del valor medio, para derivadas de R en R, habla de que existe un punto aquí adentro. Híjole, ¿cómo le llamamos a ese? Eso era porque F desde el principio era así, ¿no? S1. Sí, la F original es S1, ¿no? Ahí voy a poner por aquí un dibujito rápido. ¿Te acuerdas que la F original era esta S1? ¿Sí? Sí. Pero la F era FR, F teta, ¿no? Y Sí. entonces, si la original es E1, pues estas funciones coordenadas también son derivables y tienen derivada continua, ¿sí? Ok, sí, sí, ¿Sí está bien o no? ¿Sí? sí. Ok, bueno, a ver, y entonces voy a borrar esta parte que acabo de escribir y entonces voy a decir lo que quiero decir rápidamente, a ver si todo el mundo me cree. El teorema del valor medio me garantiza que existía un punto acá que le voy a llamar, ¿cómo le quieren llamar? Ay, pues teta algo, teta, X, y- ¿qué? X y epsilon o algo así. No sé, le voy a llamar teta, teta B. ¿Sí está bien o no? Nomás porque es el del teorema del valor medio. No sé, o sea, es una teta ahí adentro, ¿no? Entonces existe una teta B. ¿Y qué decía el valor, teorema del valor medio? No sé si se acuerdan, decía que, ¿qué decía? Así que o sea, esta expresión, de tal manera que esta expresión, la que subrayé arribita, que es evaluar en el un punto extremo menos evaluar en el otro punto extremo, eso era lo mismo que la derivada, ¿sí está bien? Que la derivada, ya le puse f, quién sabe quién será f, que la derivada evaluada en el punto teta b, ajá, por lo que medía el intervalo, ¿se acuerdan? Pero otra vez el intervalo mide 2 épsilon. ¿Sí? ¿Sí todo el mundo ve esto de aquí? Y ya que vieron eso, entonces uno dice, pues entonces yo puedo cambiar esta expresión de adentro del paréntesis por una expresión como esta, ¿no? Pero antes de cambiarla, voy a decir un poquito más, voy a decir un poquito más. ¿Quién es H'? Si se acuerdan, pues H' es derivar H con respecto a T, ¿no? Porque esa es la que se está moviendo en esta función. ¿Sí está bien o no? Y derivar H con respecto a T, pues es derivar FR con respecto a teta. con respecto a la segunda. ¿Sí está bien o no? Es derivar FR, o sea, a ver, lo voy a poner por aquí. Ay, ching, H' de T, pues es derivar FR con respecto a la segunda coordenada, acá, que en este caso se llama teta, ajá, y luego por la derivada de lo de adentro, de aquí, pero que eso sería por uno por t, que es 1, ¿no? Entonces es la derivada, nada más que les queda esto. ¿Sí está bien? En t. Y entonces si uno habla de esta cosa de acá, a ver, lo voy a poner aquí mejor una flecha, entonces H' de teta R, pues no es otra cosa que la parcial de FR con respecto a teta, pues evaluada en el punto teta R. ¿Sí está bien? Y eso es lo que ganaríamos del teorema del valor medio. Y entonces, a ver otra vez, entonces, ¿qué quedó acá? ¿No Quedó tendría que ser de dos coordenadas?
¿Cómo, perdón? La derivada parcial de FR no tendría que tener dos coordenadas al evaluarlo. No te entiendo. No tendría que tener dos coordenadas al evaluarla. Sí, evaluar ¿qué teníamos? R epsilon, coma Ah, teta sí, v. tienes razón, ¿verdad? Te quedaría, sí, perdón, sí, 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 ya vi. Aquí de hecho debería ser evaluada. Tienes razón, ¿no? A ver, voy a evaluar aquí tantito. Esta debería estar evaluada tienes razón, esta debe estar epsilon t, ¿no? Sí, está bien, entonces ahora sí, esta debería estar evaluada en R epsilon, coma, teta b, ¿no? Sí, ahí está. ¿Sí? Sí, tienes razón. Aquí me equivoqué. Porque es la derivada de evaluada en el punto más la derivada de lo de adentro, pero lo de adentro es 1 y les queda nomás eso. Ajá. Y ya estamos a punto de acabar, ¿no? Entonces, a ver, voy a poner aquí, entonces, esto es igual, teníamos un menos, si se acuerdan, abrimos paréntesis, y ahora nomás voy a sustituir ¿verdad? Este, si se acuerdan, habíamos dicho que era ¿no? ¿Está bien o no? Y entonces por el teorema del valor medio, pues es lo mismo que y ahora sí lo puedo decir, pues lo puedo sustituir por ¿no? Pero ya tengo una expresión para para esto que es la derivada parcial, ay, ching, perdón ustedes, es la derivada parcial de FR, con respecto a teta, evaluado en el punto R epsilon gamma, perdón, omega B, ¿no? ¿Sí está bien o no? Ahí vamos. Y de tarea, por supuesto, se les va a quedar, Pero que, ok. ¿sí? De tarea se les va a quedar que, bueno, y aquí me falta perdón, aquí, si se fijan, me faltó, aquí ya no lo dije, pero aquí me faltó un 2 épsilon, ¿no? Porque de acá, lo escribo bien, de acá es solo esta derivada y me falta este 2 épsilon. Entonces tengo acá abajo, si se fijan, de acá arriba yo vengo cargando un 2 epsilon más este 2 epsilon que me falta, pues aquí tengo que poner 2 epsilon por 2 epsilon, ¿sí? ¿Ahí vamos o no? O sea, ese sería esta expresión que está escrita aquí, ¿no? Aquí, ¿sí? Esa expresión que está escrita aquí sería lo que acabo de escribir. Y entonces cierro el paréntesis y me quedaría más. Lo voy a escribir por acá abajo. Lo voy a escribir por acá abajo. Por supuesto, bueno, esto es como lo que hicimos, ¿sí? Y entonces aquí por acá, pues debería de haber una tarea para ustedes que diría que debería de existir. Ahora el que se mueve acá es la R, ¿no? Entonces debería existir un RB en el intervalo R cero menos epsilon, R0 más epsilon, de tal manera que bla, 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 eso es su tarea, o sea, me tienen que decir exactamente el mismo argumento que hicimos de este lado para la R epsilon, pero entonces uno podría poner aquí pues una expresión de la forma, ya nomás voy a poner lo que les quedaría algo de la forma, la parcial de G con respecto a R, evaluada en el punto RB, coma, este, RB, y aquí es teta epsilon, ¿no? Teta epsilon es de acá, que ya no se movió nunca para esta función. ¿Sí está bien o no? Bueno, todavía me falta, perdón. Tenía yo acá un 2 epsilon, y el 2 epsilon que me va a salir cuando yo haga esta operación, pues voy a tener otro 2 epsilon por acá. ¿Sí? Ahí vamos. Y entonces aparte se les queda de tarea, ¿no? Es exactamente el mismo argumento, pero sería bueno que lo hicieran para ver si entendieron algo de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Ahí vamos. Y entonces ya, nada más para terminar, pues voy a tomar esa expresión y la voy a poner del otro lado. ¿Sí? A ver, entonces,
En resumen, uno puede decir que entonces la integral, que era la que yo quería desde el principio poner, ¿no? La integral de este gamma epsilon de f con respecto a la parametrización de epsilon, perdón, gamma epsilon, que esta la recorrió en el sentido positivo. Después de toda nuestra chamba, tenemos que es menos 2 epsilon por 2 epsilon, la derivada parcial de la FR con respecto a teta, R epsilon, y luego aquí nos quedaba el teta B, ¿no? ¿Sí? Y, y la otra que nos quedaba era 2 epsilon por 2 epsilon, y nos quedaba la parcial de F, de la segunda de F, no, perdón, aquí no quedaba la segunda de F, aquí quedaba G, ¿se acuerdan? G con respecto a R, y esto está evaluado en RB, teta epsilon, ¿sí? Entonces eso nos quedaba, este es el resumen de todo lo que ya hicimos, ¿sí? Y entonces, si se acuerdan, lo que queríamos era calcular el rotacional, ¿no? Y entonces uno recuerda que lo que queríamos usar era el teorema anterior que decía que el rotacional era el rotacional en R0 teta 0, que espero que se acuerden que este era el que se llamaba X, ¿no? En mi dibujito. R0 teta 0, son sus coordenadas polares, es el límite cuando epsilon tiende a 0 de pues, esa integral que está allá arriba. Lo voy a escribir nada más para que quede constancia escrita de f con respecto a la parametrización gamma epsilon, con gamma epsilon minúscula recorrida en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y aquí no tenía que poner el área de el omega epsilon. Y de una vez, para que no se me confundan, para que no se me distraigan mucho, acuérdense que el gamma epsilon era esta cosa, a ver si lo puedo dibujar mejor, esta cosa que habíamos puesto hace rato, ¿sí? Y el X0, que era el que tenía coordenadas gamma 0, bueno, aquí estaba el X0, que en este caso es R0, teta 0, son sus coordenadas polares del que llamamos X en aquel dibujo. Y no sé si se acuerdan que esa cosa, esa como, ¿cómo se llama esa? Esa figura roja, venía de mover tantito la norma de X, tantito el ángulo de X, y así creábamos esta cosa. ¿Sí está bien? Y entonces, bueno, ¿eso por qué lo quiero decir? Porque va a ser importante cuando calculemos el límite, ¿no? Bueno, y entonces, voy a ponerlo ya, entonces voy a calcular el límite, entonces el rotacional es igual, ok, es igual a qué, sí, chin, me faltó decir esa parte, me faltó decir esa parte, pero bueno, a ver, bueno, ahorita lo decimos, ¿no? Entonces es el límite cuando epsilon tiende a 0, y entonces alguien me debería de decir cómo se calcula el área de este monito. Y entonces, pues a lo mejor saben, a lo mejor no saben, pero lo voy a poner de una vez aquí, ¿no? Esto se calcula como 1 entre epsilon, coma R0 más epsilon al cuadrado, no puedo escribir bien, más epsilon al cuadrado, menos epsilon por R0 menos epsilon al cuadrado. Bueno, si usted no sabe esta fórmula, si quieren ahorita la discutimos, pero eso no es lo importante, ese es el área de esta sección, bueno, 1 entre el área de esa sección, y la integral pues la acabamos de calcular, es la que está allá arriba, ¿no? Que se llama, como pues,
lo pongo todo, supongo, menos 2 epsilon por 2 epsilon por la parcial de R con respecto a teta, de R epsilon, teta B se llama, ¿verdad? Teta V, más 2 epsilon por 2 epsilon, la derivada, bueno, la parcial de G con respecto a R en RV, gamma, digo teta epsilon, ¿sí? Entonces ya, lo divido en esas dos partes. ¿Qué pasa cuando uno hace esta cosa de aquí adentro? Esta cosa de aquí adentro, a ver, límite cuando se lo entiende a cero. Lo voy a poner lo que les queda. Si les queda alguna duda, pues ahí lo hacen en su casa, ¿no? Pero ya que no tiene esta fórmula, esto les queda 1 entre R0, ya que hacen pues los cuadrados y ven que se cancela y todo eso. Esto les queda 1 entre R0, entonces lo pongo así. Y entonces el que es interesante es este, ¿no? El límite cuando x tiende a cero, wow, yo no sé qué es lo que quiero decir. No, a ver, lo que quería decir es que cuando uno hace estos cuadrados, se van a dar cuenta, sí, no sé si quiero hacer todas las cuentas porque me da flojera, pero a ver, lo voy a decir bien, va. Espérenme, déjenme escribirlo y lo voy a decir bien. Y de hecho les digo que les queda de tarea. Porque de hecho la parte importante no es lo que está escrito, sino la parte importante pues ya la hicimos. De hecho esta parte ya nomás es para terminar. A ver, voy a decir una cosa. Si ven aquí, uno puede factorizar un 4 epsilon cuadrada y un 4 epsilon cuadrada de acá. Y cuando uno hace las cuentas con las cuentas con estos, a ver, las cuentas con estos cuadrados de acá, van a ver que pues, lo que les sobra de este cuadrado, se va a poder cancelar con y bueno, y solo les va a sobrar 1 entre R0. No lo voy a hacer porque, o sea, ahorita ya no tenemos tanto espacio, y no creo que sea la parte importante. Eso se los dejo de tarea, ¿no? O sea, de tarea habría que ver que si uno puede pasar de aquí a acá con solo haciendo cuentas pues, muy fáciles, ¿no? Bueno, cuentas, no sé si muy fáciles, pero cuentas de álgebra muy facilitas. Y entonces, ¿cuál es la parte importante? Que es la que yo quiero decir. ¿Se acuerdan que estos R epsilon y teta B y RV y teta epsilon estaban escogidos en los intervalos? A ver, me voy a regresar tantito a la página anterior. Esos estaban escogidos en, pues, bueno, a ver, estaban escogidos en varios lados, pero voy a poner esto. Pues estaban escogidos, por ejemplo, aquí y acá y acá y acá, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando epsilon se hace chiquito a esas cuatro cosas? Que circule, a ver, voy a circular esta. Cuando cuando epsilon se hace chiquito, esto converge a R, ¿no? Cuando epsilon se hace chiquito, esto converge a teta cero. Cuando epsilon se hace chiquito, esto converge a teta cero, ¿no? ¿Sí está bien o no? Porque, o sea, si vas haciendo el epsilon chiquito, pues el teta el teta V se va aproximando al X0 porque pues, tiene que estar escogido ahí adentro. Y de hecho, otra vez, también cuando haces la epsilon tender a cero, este RB pues, también va a tender al R0. Entonces, a ver, lo voy a poner por acá. Lo que estoy diciendo es, cuando epsilon se va a cero, lo voy a escribir, cuando epsilon se va a cero, entonces este de aquí se va a R0, este de acá se va a teta cero, este de acá se va a R0 y este de acá se va a teta cero, ¿sí? Y, entonces, pues ya que uno hace eso, ya que uno hace eso, se da cuenta que lo único que le queda es, a ver si lo puedo escribir bien, 1 entre R0 y luego aquí adentro del paréntesis quedaría menos la parcial de F de teta. Ah, por cierto, se me olvidó decir eso. Estos se van
bueno, estos se van a R0, θ0 y así respectivamente, pero acuérdense que nuestra función f era de clase C1, ¿sí está bien? Y entonces como es de clase C1, pues tiene derivadas y su derivada es continua. Entonces, cuando estos monos se van acercando tanto a R0, cuando estos monos se van acercando tanto a R0 como a θ0, pues las derivadas que son continuas, bueno, y la g también es continua porque es el producto de dos funciones continuas, este, cuando las derivadas también se van acercando a los valores. O sea, yo puedo cambiar todo eso por ser de clase C1, aquí ocupo que es de clase C1, y puedo decir que entonces ese límite no es otra cosa que aquí poner R0, θ0, y aquí poner R0, θ0. ¿Sí está bien? Y entonces ya tengo eso, y ya nomás tendría yo que, Otra vez, pero ¿por qué entonces tiene que ser C1 para que eso suceda? porque acuérdate, otra vez, a ver, voy a poner por acá un dibujito. Acuérdate, bueno, no un dibujito, una línea. F era F, ay, ¿cómo se llama? FR, tenía sus coordenadas estas, ¿no? FR y FT. Y lo que habíamos supuesto de F es que era de clase C1. ¿Sí está bien o no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta F tiene derivada y su derivada es continua. Pero ¿cómo se calcula la derivada de F? Pues la derivada de F pues se calcula como bueno, tendrías que calcular estas, ¿no? En particular para calcular la derivada de F. Pero si la Ujú. derivada de F va a ser continua, entonces, pues estas tienen que ser continuas, ¿no? O sea, las parciales Ah, tienen que ser con funciones continuas, ¿sí? Y estoy sí. usando que las parciales son continuas para decir, cuando epsilon tiende a cero, pues estas cosas, ya dije que estas cosas individualmente se van acercando a R0 y θ0, ¿no? Pero Ajá. además yo necesito que toda la derivada se vaya acercando, bueno, todas las parciales se vayan acercando, pero entonces ahí es cuando usas que son de clase C1, entonces las derivadas también son continuas, y entonces dices, pues como no me acerco, cuando R epsilon y teta V se acercan a R0, teta 0, pues la derivada también se tiene que acercar al valor en ese punto. ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí, 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 sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno, voy a borrar esta parte que puse aquí para explicarte qué onda, porque quiero decir una última cosa. ¿Qué me falta? Ya que me falta, ya no me falta que, pues no quisiera yo en términos, tener el rotacional en términos de la G, ¿verdad? Entonces habría que recordar, ¿alguien se acuerda cuál era la fórmula para la G? Pues creo que R de F teta, ¿no? era G, G, era, ¿qué? Pues que sí me lo dijiste, acá está. Es R, F, G de R teta es R, F, lo voy a poner bien. Este, ¿Dónde lo pondré? Lo voy a poner por acá como en un cuadrito, ¿no? G de R teta no es otra cosa. Según lo que habíamos dicho, es R de F teta de R teta, ¿no? Y entonces díganme cuál es la parcial de G con respecto a R. Entonces la parcial de G con respecto a R se calcula como un producto, ¿no? Porque este es el producto de dos funciones que dependen de R, ¿no? ¿Sí está bien o no? Dos funciones que dependen de R, y entonces es la derivada del primero por el segundo. O sea, a ver, aquí lo voy a poner mejor. Perdón, si aquí me faltó poner el R teta. Entonces digo, pues esta quién es. Entonces digo, es una función que quiero derivar con respecto a R, y entonces tengo que derivar esta expresión con respecto a R. Entonces la derivada es un producto, ya dije, y la derivada del producto se calcula así, ¿no? La derivada del primero por el segundo. Entonces me queda F teta R teta, ese es el primero que me queda. Y luego la derivada del segundo por el primero, ¿no? ¿Sí está bien? Entonces la derivada del segundo por el primero es
si la derivada del segundo por el primero es este, ay, más la derivada del segundo por el primero. Entonces R por la derivada de f teta con respecto a la derivada del segundo, con respecto a R, ¿no? Evaluado en R teta, y bueno, la derivada de R es 1. Entonces, esta es la expresión que les queda de la parcial de G con respecto la parcial de G con respecto a R evaluada en el punto R teta, ¿no? Y entonces ya nada más tengo que sustituir. A ver qué me queda. 1 entre R0, que multiplica, pues no le voy a hacer nada, menos FR, aquí es, de teta, con respecto a teta, evaluado en R0 más teta 0. Y luego aquí tengo, no es más, es coma, porque no me dice nadie que es coma teta 0. Y esta de acá me queda más F teta evaluado en el R 0, teta 0, porque tengo que evaluar allí. Y me queda más, tengo que evaluar en el R0, teta 0, me queda R0 por la derivada de F teta con respecto a R evaluado en el R0 teta 0. ¿Sí? Y ya acabé por fin. Ok, todo esto para decir que, bueno, ya la última expresión, ¿no? Si se fijan, los que tienen R, bueno, aquí hay un R0 que se elimina, ¿no? Este de acá, cuando multiplico con este, se elimina. Entonces ahora sí voy a escribir el rotacional, es el que no tiene R0, es la derivada parcial de F teta con respecto a R evaluado en el R0, teta 0. Ese es el que no tiene R0, más 1 entre R0, F teta R0, teta 0. Y el último es menos, ¿verdad? Porque aquí lleva un menos. Sí, ¿verdad? Sí, menos 1 entre R0, la parcial de FR con respecto a teta evaluado en el R0, teta 0. Y ya acabé. Esta de aquí es la fórmula que se tienen que aprender. Entonces, si alguien te da una función en coordenadas polares, ¿cómo calculas su rotacional? Pues después de ver toda esta expresión, el rotacional es igual a esta cosa de aquí. A ver, lo voy a escribir con calma, nada más para enfatizar lo que quiero decir. El rotacional de F, evaluado en el punto R0, teta 0, es lo que está escrito allá arriba, ¿no? Nomás dije que lo voy a enfatizar, quiero que lo vean bien. R0 teta 0, luego 1 entre R0, F0, R0 teta 0, menos 1 entre R0, la derivada de FR con respecto a teta, evaluada en R0, teta 0. Y esa es la fórmula que acabamos de probar, ¿no? Entonces ustedes lo que deben decir es este momento, ¿y esto para qué? Pues si te dan una función en coordenadas polares, ya tienes una fórmula para el rotacional. ¿Ok? Y entonces, ¿y por qué quisiéramos nosotros calcular el rotacional? A ver, alguien dígame. Nadie me va a decir nada. En general, Bueno, sí, ¿por qué no quisiera calcular? O sea, suponte que yo tengo una función en coordenadas polares, ¿y por qué quisieras calcular el rotacional? pues podría ser porque queremos ver cómo el campo vectorial hace girar algo, o sea, a un Pues estaría, punto. Sí. estaría chido, ¿no? Pero, bueno, así
términos más prácticos, ¿no? ¿No se les ocurre? Pues para aplicar el teorema de Green, ¿no? O sea, si tú supieras que, por ejemplo, el rotacional es cero de algún campo, de las coordenadas polares, ¿qué podrías decir inmediatamente? Pues que todas las integrales de línea sobre curvas cerradas simples, pues tienen integral cero, ¿no? ¿Sí me explico o no? Que eso es más o menos, a ver, otra vez, eso es exactamente decir que no, que, ay, ¿cuánto gira, no? O sea, que no gira, pues, los campos conservativos no giran. Pero bueno, entonces, sí, más o menos, o sea, está bien lo que dije. O sea, uno se podría decir, pues, ¿para qué me interesa a mí calcular el rotacional? Pues, por ejemplo, para aplicar el teorema de Green, ¿no? O sea, si yo supiera que el rotacional es cero, también ya sabría inmediatamente este, que, que, Que las curvas cerradas. que las integrales sobre las curvas cerradas, pues, son cero. Por ejemplo, el doctor Páez, lo que hace en su libro es dar un ejemplo, que es el ejemplo 3.35, de Páez. Y ahí dice, bueno, pues vamos a usar la fórmula para calcular un rotacional. Y de hecho, pues le da que el rotacional de ese campo, bueno, les da un campo en coordenadas polares, y resulta que el rotacional, este, pues les da cero. Y entonces ya puedes aplicar el teorema de Green. ¿Sí está bien o no? O sea, uno otra vez, o sea, acuérdense que el chiste de esto de las coordenadas polares y todo eso, el chiste es que no te vayas a cambiar a coordenadas cartesianas para poder sacar la derivada y poder hacer uso de todos tus teoremas, ¿no? Sino esta fórmula que vamos a sacar te dice, pues si te la dan en coordenadas polares, igual en coordenadas polares puedes sacar el rotacional, pues, haciendo las cuentas, como está escrita en esa fórmula, y entonces ya sabes que el rotacional, pues, es eso, ¿sí? En particular, si el rotacional fuera cero, podrías aplicar el teorema de Green, ¿no? Y entonces uno también debe de como generar cierto callo para cuando vea uno un campo en coordenadas, o sea, que vea uno un campo en coordenadas polares, decir, este seguro, cuando yo le calcule el rotacional me va a dar algo como cero. Sí, está bien, que es también el callo que uno tiene que desarrollar cuando te dan los campos, pues, en coordenadas cartesianas. ¿Me expliqué o no me expliqué? Y entonces, pues, esencialmente lo que uno dice, pues si uno puede calcular el rotacional y esa función es fácil de integrar, puedo cambiar todas las integrales de línea por integrales, pero sí puedo cambiar todas las integrales de línea por integrales sobre una función que a lo mejor es fácil, ¿no? Sí, está bien, ¿no, jóvenes? Bueno, ¿alguna pregunta o comentario en este punto? ¿Cómo dijo que la última? ¿Puede repetir lo último? O sea, cuando uno ve o sea, uno debe de agarrar cierto callo, o sea, cierta maña, y ver una función y decir, a esa función, si yo le calculo el rotacional, seguro me va a dar una función fácil. ¿Y por qué uno quisiera un rotación? O sea, ¿por qué uno quisiera identificar funciones que tienen rotacional fácil? Porque entonces uno puede aplicar el teorema de Green y decir, pues en lugar de calcular integrales de línea complicadísimas, mejor calculo integrales, vamos a decir, normales, de rotacionales fáciles. ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí, 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 sí. ¿Sí? Y entonces, de hecho, para eso uno, o sea, para eso uno introduce este concepto del rotacional, ¿no? El rotacional es como una derivada y entonces, bueno, es como, o sea, si, si el rotacional es fácil, uno puede aplicar el teorema de Green, que es como una antiderivada, para hacer tus cálculos más fácil, ¿no? O sea, sí, a ver, tienen que meterse en la cabeza esta idea de que, pues, el teorema fundamental del cálculo lo que dice es, yo quiero integrar. Si conozco una antiderivada, pues qué chido, ya puedo integrar bien fácilmente, ¿no? Y el teorema de Green es más o menos lo mismo. Te ponen a integrar de línea, a lo mejor esas integrales son feas, pero dices, si de pura casualidad la F tiene un rotacional agradable,
y no hay nada más agradable que sea cero, este, un rotacional agradable, entonces mejor integro el rotacional. ¿Me expliqué o no me expliqué? Y aunque no lo crean, uno va agarrando callo haciendo integrales, ¿no? O sea, uno de repente le pintan en el pizarrón pues un campo vectorial y lo ve y dice, ay, ese campo vectorial seguro tiene rotacional cero, ¿no? Como aquel que vimos, ¿se acuerdan? Que era como muy simétrico, que tenía x cuadrada y y cuadrada abajo y arriba una x y luego una menos y. Decías, ay, eso es súper simétrico, entonces como que debería tener rotacional cero, ¿no? Y también, pues en coordenadas polares, luego vean algunos ejemplos, porque no hemos visto ni uno, luego que vean algunos ejemplos, se van a dar cuenta, así como van a decir, ay, esa función seguro va a tener rotacional más o menos fácil. ¿Me expliqué o no me expliqué? Bueno, Sí, ya, creo que ya contesté tu pregunta, entonces, pues voy sí. a detener la grabación y doy un par de anuncios antes de irme, ¿no? Profesor, yo tengo una duda. ¿Cómo definiría de rotacional para